Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que honestamente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente en el universo apasionante y a veces turbulento de las telenovelas turcas. Sí, como ya habrán podido deducir por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos, admirados y, seamos honestos, perseguidos por la prensa del momento. Y para añadirle leña al fuego vamos a adentrarnos en esas supuestas declaraciones impactantes, esas palabras que, según se dice, salieron a la luz en una conversación telefónica, incluso se rumorea que entre lágrimas. Este tema, como una bomba de relojería, ha explotado en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic mundial, y ha inundado diferentes medios de comunicación, generando una controversia monumental y un nivel de especulación que roza lo absurdo. Así que, sin más dilación, vamos a analizar con lupa qué hay de cierto en todo este revuelo, qué posibles razones podrían haber detrás de estas supuestas declaraciones, y cómo todo este embrollo podría afectar tanto a su carrera profesional como a su vida personal, esa esfera íntima que a menudo se ve invadida por los flashes y los titulares. Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, cada recoveco, cada arista de este drama que tiene al mundo en vilo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y confirmaciones a medias, quiero recordarles, a los que nos ven por primera vez y a los veteranos del canal, que si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan de las noticias del espectáculo, de los chismes jugosos que nos hacen pasar un buen rato, y de los análisis en profundidad de sus celebridades favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Suscribirse y activar la campanita no solo les asegura estar al tanto de todo lo que pasa, sino que también nos ayudan un montón a crecer como canal y nos motivan a seguir creando contenido que sea de su interés. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, damas y caballeros, vamos al lío. Bueno, como les comentaba al principio, la noticia bomba que está circulando por internet es que Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, fue escuchado, supuestamente, en una conversación telefónica de carácter muy emotivo. En dicha conversación, se le oía con la voz quebrada, casi llorando, y haciendo declaraciones que han sido catalogadas como bastante fuertes e impactantes. La información, como suele suceder en estos casos donde la privacidad se ve comprometida, es un tanto confusa y nebulosa. Existen diferentes versiones sobre lo que realmente dijo, el tono en el que lo dijo y, lo más importante, a quién se lo dijo. Algunos medios, citando fuentes anónimas que siempre generan suspicacia, afirman que hablaba con un familiar cercano, posiblemente su madre o su hermana, buscando consuelo y desahogo. Mientras que otros medios, más sensacionalistas, apuntan a que la conversación era con una persona de su círculo profesional, como su representante, su agente de prensa, o incluso un productor de alguna de las series o películas en las que está involucrado. En cuanto al contenido de las declaraciones, lo que se ha filtrado, a cuentagotas y con evidentes manipulaciones, es que Kerem estaría atravesando un momento personal bastante complicado. Un periodo de estrés, ansiedad y quizás hasta una incipiente depresión. Se habla insistentemente de estrés laboral, de la agobiante presión de la fama, que, como veremos más adelante, es un factor crucial en todo este embrollo, e incluso de problemas sentimentales que podrían estar afectando su estabilidad emocional. Recordemos, para poner las cosas en contexto, que su relación con Hande Erçel, otra de las actrices turcas más populares y aclamadas del momento, terminó hace ya un tiempo. Y aunque ambos actores han mantenido una actitud discreta y respetuosa al respecto, evitando los escándalos y las declaraciones explosivas, los fans, que son legión, siguen muy pendientes de sus vidas amorosas, analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre posibles reconciliaciones o nuevos romances. Algunas fuentes cercanas al entorno de Kerem aseguran que el actor se siente abrumado por la cantidad de proyectos que tiene en marcha. Está trabajando en varias series de televisión, participando en películas, aceptando contratos publicitarios, asistiendo a eventos promocionales. Una agenda frenética que inevitablemente le impide compaginar su vida profesional con su vida personal, esa parcela de intimidad que todos necesitamos para desconectar, relajarnos y recargar energías. La fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto.
Y muchas veces las celebridades se ven expuestas a una presión constante, a un escrutinio público implacable, que puede ser muy desgastante, tanto física como mentalmente. Imaginen por un momento tener que estar siempre perfecto, siempre sonriente, siempre disponible para los fans, para la prensa, para los compromisos laborales. Cuando por dentro quizás te sientes agotado, vacío, y solo necesitas un respiro, un momento de soledad para recomponerte. También se rumorea, aunque con menos insistencia, que Kerem estaría descontento con algunas decisiones que se han tomado en relación a sus proyectos. Quizás no está de acuerdo con los guiones, que considera poco originales o carentes de profundidad. Quizás no le convence la dirección de la serie o la película, sintiendo que no se está explotando todo su potencial como actor. O quizás está en desacuerdo con la forma en que se está promocionando su trabajo, considerando que se está enfocando demasiado en el aspecto comercial y dejando de lado la calidad artística. Es importante recordar que los actores, al fin y al cabo, son artistas. Y como artistas tienen una visión creativa o una sensibilidad especial, que muchas veces choca con las exigencias del mercado, con las estrategias de marketing y con las presiones de los productores. Otra posibilidad, y esta es la que más preocupa a sus fans, es que Kerem esté atravesando una profunda crisis sentimental. Como les decía antes, su ruptura con Hande Erçel fue un shock para muchos de sus seguidores. Y aunque ha pasado un tiempo considerable desde entonces, es muy posible que todavía esté lidiando con las secuelas emocionales de esa relación. Además, los rumores sobre posibles nuevos romances siempre están a la orden del día, alimentados por los medios de comunicación y por las especulaciones de los fans. Y en medio de todo este caos informativo, es difícil discernir qué hay de cierto en todo lo que se dice, qué es verdad, qué es mentira, y qué es simplemente una invención para generar titulares. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de su representante sobre estas supuestas declaraciones. Todo lo que sabemos proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones a la prensa, y de rumores que circulan por las redes sociales. Por lo tanto, es fundamental tomar esta información con cautela, sin dar nada por sentado. No podemos asegurar al 100% que todo lo que se está diciendo sea cierto. Sin embargo, la noticia ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y cariño a través de las redes sociales, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de aliento y solidaridad. Muchos fans le han enviado mensajes de ánimo, recordándole lo talentoso que es, lo mucho que lo admiran, y lo importante que es su trabajo para ellos. También le han pedido que se cuide, que priorice su salud mental, que no se deje llevar por la presión, y que recuerde que no está solo. La verdad es que el apoyo de los fans es fundamental para las celebridades, especialmente en momentos difíciles como este. Saber que tienes a miles o millones de personas que te quieren, que te apoyan, y que valoran tu trabajo puede marcar la diferencia entre hundirte en la depresión o salir adelante con renovadas fuerzas. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es difícil decirlo con certeza. Lo más probable es que Kerem y su equipo intenten mantener un perfil bajo, evitando alimentar la polémica y tratando de que la situación se calme por sí sola. Es una estrategia común que las celebridades opten por el silencio en este tipo de situaciones, ya que cualquier declaración que hagan, por inocente que sea, podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Sin embargo, también es posible que Kerem decida romper el silencio y aclarar la situación. Quizás sienta la necesidad de hablar con sus fans, de contarles lo que está pasando, de explicarles cómo se siente y de desmentir los rumores que considera infundados. Si lo hace, es importante que lo haga de una manera sincera y honesta, sin caer en victimizaciones ni en justificaciones. Los fans valoran mucho la autenticidad, la transparencia y la conexión genuina con sus ídolos. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem Bürsin está pasando por un momento complicado. Ya sea por estrés laboral, por problemas sentimentales, por descontento con sus proyectos, o por cualquier otra razón, es evidente que necesita apoyo, comprensión, y un poco de espacio para recuperarse. Esperemos que pueda superar este bache, que encuentre la paz y la estabilidad que necesita, y que siga deleitándonos con su talento en el futuro. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que las declaraciones de Kerem son reales, o que son una invención de la prensa sensacionalista? ¿Qué creen que está pasando realmente en su vida? ¿Qué consejo le darían si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión.
Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, para debatir de manera respetuosa, y para expresar nuestras opiniones libremente. En resumen, en este vídeo hemos explorado la noticia de las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin, donde se le oía llorar al teléfono. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas declaraciones, como el estrés laboral, la presión de la fama, los problemas sentimentales y el descontento con sus proyectos. Hemos visto cómo sus fans han reaccionado ante la noticia, mostrándole su apoyo y cariño. Y hemos hablado sobre lo que podemos esperar a partir de ahora. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación que está atravesando Kerem Bürsin. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora los invito a que dejen sus comentarios sobre lo que piensan de esta situación. ¿Creen que los medios están exagerando la historia para vender más revistas? ¿Creen que Kerem necesita un descanso, alejarse de los focos y recargar energías? ¿Qué le dirían si tuvieran la oportunidad de hablar con él cara a cara? Y para finalizar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Ciao. Y recuerden, detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos y emociones. Seamos respetuosos y empáticos.